Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Sí la escucha. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos la segunda semana de lo que es este mes de febrero. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien, pues absolutamente en todo, que les haya ido bien. Muy bien, entonces, como cada domingo, fin de semana, nosotros conectándonos para lo que son nuestras clases, como siempre agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución, pero por favor hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes por ahí que deseen culminar este nivel secundario. Por favor, invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio, ¿sí? También recordarles que estas clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, quizás, basta con que ingresen a la plataforma y la pueden encontrar y la pueden ver cuantas veces deseen. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda clase ya de lo que es este curso de matemática. Por cierto, el día de hoy se está culminando ya este curso de matemática, estamos trabajando todos los temas. La próxima semana empezamos con los temas del curso de razonamiento matemático, 2 semanas, y con eso pues estaría culminando ya este segundo bimestre, ¿sí? Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver Sí, profesora. Sí se ve. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es el área, el curso más bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy vienen a ser ángulos. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben, yo encantada de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de qué vienen a ser los ángulos. A veces muchos de nosotros pues desconocemos quizás de esta palabra, ángulo, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de los ángulos, este se denomina más que todo a la abertura que nosotros vamos a encontrar entre las uniones o entre las intersecciones, puede ser de 2 líneas, de 2 rectas, de 2 segmentos. Es decir, cuando nosotros tenemos, por decir, yo tengo un segmento en forma horizontal y tengo un segmento, quizás yo lo puedo trazar en forma diagonal. Estas aberturas que nosotros hemos formado, pues estos vienen a ser los ángulos. Cuando nosotros hablamos del ángulo, el ángulo pues va a partir en primer lugar de un punto. También en algunos casos se dice que es la unión de 2 rayos, ¿sí? Un rayo para acá, un rayo para acá. Es la unión de 2 rayos. Estos rayos se unen en un punto y esta abertura que formaron, esto viene a ser un ángulo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ángulos, pues es la abertura que está formada entre 2 líneas de cualquier tipo que concurren en un punto común. Y este punto común se llama vértice. Viene a ser el vértice, ¿sí? Es el vértice. Entonces, por decir nosotros, acá tenemos una figura, tenemos una línea en forma horizontal, una línea en forma vertical, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos un ángulo A, tenemos otro ángulo B, tenemos el ángulo A porque estos los que están opuestos por el vértice, es decir, los que están frente a frente, estos sí son ángulos iguales. Este ángulo de acá sí es A, el ángulo de acá también vale A. Son opuestos. Esto es B, su opuesto, es decir, al que está a su frente, al otro, en el otro sentido, esto también vale B. Y cuando nosotros, por decir, en esta gráfica tenemos 4 ángulos,
¿cierto? La suma de los 4 siempre nos va a dar 360 grados. Siempre la suma va a ser 360 grados. Ahora, cuando nosotros hablamos de los ángulos obviamente lo podemos tener en este sentido. Yo puedo tener un ángulo en este sentido. Puedo tener quizás mi ángulo en este sentido. Puedo tener mi ángulo en este sentido, ya dependiendo de qué medidas nosotros vamos a tener. Vamos a realizar ángulos de qué. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de los tipos de ángulos. Esto es según su abertura. En primer lugar, vamos a tener ángulos agudos. ¿Por qué se les llama ángulos agudos? Porque estos ángulos son pequeños. Esto es el 0, ¿cierto? Esta línea es el 0. Simplemente el 0 es una recta. Si nosotros vamos haciendo crecer, acá tenemos un ángulo. Acá está el ángulo. Pero este ángulo tiene una medida pequeña que va a ser menor a 90 grados. Esto mide menor que 90 grados. Por eso se le llama ángulo agudo. Ángulo agudo. Ahora, cuando nosotros tenemos ángulos que midan exactamente 90 grados, es decir, tenemos una línea en forma horizontal, una línea recta en forma vertical, al momento de unirse estos dos, pues nos forman un ángulo recto que mide 90 grados. A esto se le llama ángulo recto. Ahora, también nosotros tenemos un ángulo obtuso, es decir, cuando nosotros, por decir esta línea que está ahorita en forma recta, y hacemos crecer un poquito más, hacemos una abertura un poquito más. Esto ya, la medida que tiene, si 90 estaba por acá, esta línea se abrió un poquito más, lo hicimos crecer un poquito más, obviamente que ya va a ser mayor que 90 grados, va a ser un poquito más grande que 90 grados. Esto se le llama ángulo obtuso. Esto es mayor que 90 grados, ángulo obtuso. Si nosotros seguimos haciendo crecer nuestro ángulo, esta línea se sigue moviendo y va a haber un punto en que va a llegar exactamente a la dirección del otro. Nuestras líneas van a estar en forma horizontal rectas. Este ángulo se llama ángulo llano. ¿Y cuánto mide lo de acá? Si teníamos el ángulo recto acá, vale 90. El otro ángulo del otro lado también es recto, vale 90. Entonces, en conjunto, este ángulo llano va a ser igual a 180 grados. 180 grados. Ahora, si nosotros este ángulo, este lado que está girando un poquito más, hacemos crecer, hacemos dar la vuelta, pues este ángulo ya va a medir un poquito mayor que 180 grados. A esto se llama el oblicuo, ¿sí? El oblicuo. Y finalmente, nuestro ángulo, esta línea, sigue dando la vuelta y va a chocar al inicio. Y llegó a la misma recta del inicio, pero ya se dio la vuelta completa. Este ángulo va a medir 360 grados. Y es el ángulo de la vuelta completa, 360 grados. Entonces, tenemos el ángulo agudo, menores de 90. Tenemos los ángulos rectos, iguales a 90. Tenemos el ángulo obtuso, mayor que 90. Ojo, mayor que 90, pero menor que 180, porque el ángulo recto llano, ese es el que mide 180. Tenemos el ángulo oblicuo, que mide un poquito más de 180. Y finalmente tenemos el ángulo de la vuelta completa, que mide 360 grados. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos que conocer que nuestro instrumento para poder nosotros medir ángulos, pues es el transportador. Nosotros en base al transportador es que vamos a medir, podemos construir nuestros ángulos. Esta figura que ustedes ven acá, que es una regla que tiene medidas, pero es una regla en forma curva, este es el transportador.
¿De qué manera se crea, por decir, un ángulo? A mí, imagínense, me dicen, dibujar un ángulo de 30 grados, pero que sea exacto, no así nada más. Entonces, lo primero que hay que hacer es utilizar nuestro transportador. Una vez que nosotros tengamos nuestro transportador, acá tenemos el punto medio del transportador. Ubicamos en el papel nuestro transportador y vamos a ponerlo y tratar de no moverlo ahí. De este punto medio a la derecha, porque voy a hacer un ángulo con abertura a la derecha, ustedes ven acá una línea recta que viene a ser el 0. Aquí está el 0. ¿Cierto? Entonces, si yo uno de este punto, obviamente como estoy con transportador, estamos con una regla, me va a salir recto. Esto es el 0, una línea, porque no hay ángulo, simplemente estoy trazando una línea. A mí me dijeron 30, un ángulo de 30. Entonces empecemos a contar. En el transportador ustedes ven algunos números abajo que van avanzando de 10 en 10. Tenemos el 0, tenemos el 1 ahí, los palitos chiquitos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 está con un guioncito un poquito más grande, 6, 7, 8, 9 y con el 10 sí ya tiene su numeración. Ahí está el 10. Seguimos avanzando, 15, ahí está. Seguimos avanzando, 20. Tenemos el otro, seguimos avanzando, tenemos el 25 y seguimos avanzando y ahí tenemos el 30. Como esta es una regla, pues nosotros marcamos este punto 30. Una vez que nosotros hemos marcado, pues con nuestra regla unimos acá, el punto medio. Y este es nuestro ángulo que mide 30 grados. De esa manera, con el transportador, nosotros vamos a crear nuestros ángulos. Supongamos que a mí me dicen, construye un ángulo que mide 60 grados, pero ahora que esté mirando a la izquierda. A la izquierda. Muy bien, entonces, con el mismo transportador, ubicamos el punto medio, mi ángulo va a estar mirando a la izquierda ahora, ya no a la derecha, va a estar con abertura a la izquierda. Entonces, ustedes si se fijan, también a la izquierda tiene su 0, ¿cierto? También a la izquierda tiene su 0. Y acá está. Unimos esto con el punto medio de nuestro transportador y ahí está la línea 0. Ahora, para nosotros poder construir nuestros ángulos mirando hacia la izquierda, ya tenemos los números de arriba. Fíjense, los números de arriba, los que están encima, esos ya empiezan del 0 acá. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Van avanzando de 10 en 10. 60, 70, 80, 90. Ahí está. Ahí está el 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, 80. Porque recuerden cuando llega en forma recta, esto es un ángulo llano y este mide 180 grados. Entonces, fíjense acá, nosotros ya tendríamos entonces un ángulo. A mí me dijeron, crea un ángulo por decir de un ángulo de 60 grados. Entonces me ubico en el 60 que está arriba, porque mi ángulo va a estar mirando a la izquierda. Y ahora sí, nosotros podemos construir ese ángulo. Medimos, 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 medimos y llegamos al punto medio. Y este ángulo mide exactamente 60 grados. 60 grados. Por ahí me dicen, construye un ángulo que mida 90 grados. Ah, pues el 90 sí, es el que va a llegar en forma derechita de arriba. Y lo encontramos acá. 90 grados. Se va a unir con el punto medio y acá formamos los 90 grados. Este es el instrumento que nos va a ayudar a medir, que nos va a ayudar a construir nuestro ángulo. Acá lo vemos un poquito más grande, un poquito más amplio al transportador. Fíjense, este es el punto medio. Aquí está, lo tienen crucecita. Ese punto de intersección es el punto medio, ¿cierto? A la derecha tenemos el 0. Si nuestro ángulo va a estar mirando a la derecha, empezamos con los números de abajo. Tenemos al 0, tenemos al 10, tenemos al 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 180, porque en forma recta va a llegar a 180. Ahora, y si queremos construir nuestro ángulo que esté mirando a la izquierda, pues empezamos de acá. Tenemos el 0, el 10, el 20, el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hace rato cuando nosotros hablamos de los tipos de ángulos, teníamos al agudo. El agudo es aquel ángulo menor que 90, menor que 90. Es decir, podemos llegar máximo hasta acá, hasta el 89, pero ya no podemos llegar al 90, porque cuando nosotros llegamos al 90, eso ya es un ángulo recto. Entonces, si yo quiero trazar, pues ubico acá, punto medio del transportador, llegamos al punto 0, por decir quiero trazar un ángulo que mida 50, entonces ya ubico los puntos nada más. Tengo el 50, tengo el 0 y obviamente ya con nuestra reglita nosotros podemos unir puntos. Este punto une al 0 y el punto de acá con el punto medio del transportador, pues esto llegó ahí. Y este ángulo mide exactamente 50 grados. 50 grados. Me dicen construye un ángulo recto, un ángulo que mida 90 grados. Ubicamos el punto 90 con el punto medio y esto trazamos ahora en forma recta, recta. Y acá formamos nuestro ángulo recto, 90 grados. Me dicen crea un ángulo ahora mayor a 90 grados, mayor, un ángulo obtuso. Ah, pues muy bien, vamos a crear un ángulo obtuso. Si hasta acá vale 90, ahora quiero crear, por decir, un ángulo que valga 130. Entonces, ubicamos el punto 130, ¿cierto? Y unimos con el punto medio. Unimos con el punto medio de nuestro transportador y acá tenemos nuestro ángulo que vale 130 grados. 130 grados. Entonces, nuestro instrumento para nosotros poder medir ángulos, ese es el transportador. El transportador nos ayuda a crear, a construir ángulos con una medida exacta, con una medida exacta. En el transportador tenemos, como ustedes se dan cuenta, pues los números. Tenemos el número de abajo, que esto empieza si mi ángulo está mirando a la derecha. Del 0 va creciendo, va creciendo, va creciendo y llega hasta 180, forma recta. O caso contrario, si mi ángulo está mirando a la izquierda, empiezo acá, está el 0. Igual, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Si mi ángulo llega en forma recta, ahí tenemos al 180. Entonces, este es nuestro instrumento para nosotros poder medir, para nosotros poder crear nuestros ángulos. ¿Estamos? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de ángulos, en muchos de nuestros ejercicios vemos se tienen los ángulos consecutivos y a veces nosotros no entendemos por la palabra consecutivo. La gráfica que ustedes ven en pantalla son ángulos consecutivos. ¿Qué son los ángulos consecutivos? Los ángulos consecutivos son aquellos que tienen un solo vértice. Un solo vértice, porque este punto se llama vértice. Tenemos A, O, B. Así se lee un ángulo. A o B. Yo no puedo leer A, B, O. No puedo leer. Al medio tiene que estar la letra de mi vértice. A o B. Tengo otro ángulo consecutivo, es decir, seguido, que comparten, que van a compartir la misma línea. B o C. Tengo otro ángulo consecutivo que se va a compartir esta línea. C o D. Entonces, acá yo tengo 3 ángulos consecutivos, 3 ángulos seguidos. Son aquellos que van a compartir uno de los lados de nuestro ángulo. Porque cuando nosotros tenemos ángulo, fíjense, esto es un ángulo. Lo de acá, esto es un lado. Lo de acá es el otro lado. Es el otro lado. Este puntito, este punto de unión, esto es el vértice. Este es el vértice.
Y esta abertura que formaron estos dos segmentos, este es el ángulo. Puedo llamar con cualquier letra griega, se puede denominar con cualquier letra griega. Y ese es el ángulo. Y cuando me hablan de ángulos consecutivos, pues van a compartir uno de sus lados. Si yo acá, por decir, tengo mi ángulo AOB, me dicen consecutivos haz otro. Ah, ya. Ahora tendré BOC, otro ángulo. Por eso se dice que comparten el mismo lado. Porque para el primero, mi ángulo es AOB, esta abertura. Estoy hablando de este lado, AOB. Y para la segunda, también es B, se repite B, o C. Esto sería el otro ángulo. Entonces, por eso, los ángulos consecutivos son aquellos ángulos seguidos, que van seguidos. También son aquellos ángulos que van a compartir uno de sus lados. Uno de sus lados se repite. Puedo tener 3, puedo tener 4. A veces en los ejercicios nos dicen, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, D o E o F. Ya depende de los ejercicios que nosotros vayamos a tener. ¿Estamos? Entonces, cuando nos hablan de consecutivos, eso quiere decir seguidos. Ahora, cuando nosotros vamos a tener un ángulo, pues vamos a tener también la bisectriz en un ángulo. ¿Y qué es una bisectriz? Una bisectriz va a ser aquella línea, aquel segmento que va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Esa es la bisectriz. La bisectriz es la línea, es el segmento, es la recta que va a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. En dos ángulos iguales, en dos partes iguales. Para nosotros poder hacer la construcción de una bisectriz, porque a veces yo puedo tener, imagínense, yo tengo un ángulo, porque manualmente nosotros lo dibujamos así. Supongamos que este ángulo, por decir, mida 60 grados. 60 grados. Pero ya sabemos, para yo saber exactamente la medida, tenemos que utilizar nuestro transportador. Pero supongamos que ese ángulo mida 60 grados. Me dicen, traza la bisectriz. Muy bien. La bisectriz también va a partir del mismo vértice. Voy a trazar una línea, pero esta línea tiene que dividir a este ángulo en dos partes iguales. Si medía 60, ahora lo de acá será 30 y lo de acá también será 30. 30, 30. Eso es bisectriz. Eso es bisectriz. Pero a veces nosotros, así, cuando tenemos un ángulo, separarlo en partes iguales quizás se nos puede complicar. Entonces, para eso, nosotros tenemos que utilizar otro amigo para tener la medida exacta, que viene a ser el compás. Esta figurita que ustedes ven acá es un compás. Un compás, pues es aquel instrumento que tiene una punta de acero y en la otra punta tiene un lápiz para pintar. La punta de acero es aquella punta que nos va a ayudar a sostener esta parte en un solo lugar para que no se vaya a mover. Entonces, fíjense, una vez que nosotros tenemos nuestro ángulo, ¿sí? Tenemos nuestro ángulo, ya hemos dibujado, supongamos que nuestro ángulo AOB, esto que mida por decir un 70 centímetros. Entonces, para nosotros poder construir la bisectriz exactamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a hacer una abertura a nuestro compás, ¿sí? A nuestro compás, y se va a ubicar en el punto medio. La punta de acero lo ubicamos acá. Luego hacemos una abertura, ya dependiendo del ángulo que nosotros tengamos. Si es un ángulo grandote, pues hacemos una abertura un poco más grande. Si es un ángulo pequeño, hacemos una abertura un poco más pequeño.
Entonces, eso dependiendo de nuestro ángulo que nosotros vayamos a tener. Entonces, la punta de acero lo colocamos acá. Hacemos una pequeña abertura y la punta del lápiz, en primer lugar, pintamos esto, marcamos esto. Esta línea de acá. Esta es la que se marca en primer lugar. Quizás ustedes por ahí también tienen un compás, pueden hacerlo. En primer lugar, entonces, la punta de metal de nuestro compás se ubica acá, en el vértice. En el vértice. Hacemos una pequeña abertura y luego pintamos este lado de acá. Lo pintamos, lo sombreamos. Luego, no marcamos no movemos la abertura de nuestro compás. Simplemente vamos a mover ahora el compás. La punta de acero ahora lo vamos a traer en este punto de intersección del lado y la línea que hemos trazado. Tenemos acá, trasladamos la punta de acero y construimos un círculo. Todo un círculo. Construimos un círculo. Ojo, sin mover la abertura de nuestro compás. Construimos un círculo. Ya hemos construido un círculo entonces. Nuevamente, sin mover la abertura de nuestro compás, trasladamos ahora la punta de acero en el otro lado del punto de intersección, del lado y la línea que se había trazado. Ahora lo trasladaríamos la punta de acero en este lado. Una vez que nosotros lo hemos trasladado, ojo, sin mover la abertura de nuestro compás, sin mover la abertura. Una vez que hemos trasladado la punta de acero acá, construimos otra circunferencia, otro círculo. Construimos ahí. Y el punto de intersección de estas circunferencias, esta va a ser, ese punto es por donde va a pasar la línea, la bisectriz. Y es aquel punto, aquella línea, al momento de nosotros poder unirlos ahora los dos puntos, es aquella línea que va a dividir a este ángulo en dos ángulos iguales. Porque bisectriz es aquella línea, aquel segmento que va a dividir al ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos iguales. Acá ya tenemos nuestros tipos de ángulos que ya lo hemos visto. Ángulo agudo menores a 90, ángulos rectos iguales a 90, tenemos el ángulo obtuso mayor a 90 y tipos de ángulos según su abertura, ¿cierto? Tenemos el ángulo llano que es igual a 180, tenemos el ángulo que es mayor a 180 y finalmente tenemos la vuelta completa que mide 360 grados. Cuando nosotros vamos a construir nuestro ángulo también, ¿cierto? Pues vamos a construir, si ya sabemos, si está mirando mi ángulo a la derecha, empezamos de acá, del 0. Subimos del 0, va subiendo, creciendo mi ángulo. Lo mismo, si mi ángulo quiero que esté mirando a la izquierda, del 0 va creciendo. Sería en un sentido horario si va de la izquierda, ¿cierto? Y sería un sentido antihorario si mi ángulo va a estar mirando a la derecha. Entonces, eso se trabaja con nuestro transportador, Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a ver las propiedades de los ángulos. Netamente vamos a estudiar 3 propiedades que yo creo que son las más importantes. En primer lugar, cuando nosotros trabajamos en un ángulo recto, sabemos que el ángulo recto es aquel que va a tener, al momento de intersectarse estos puntos, 90 grados, un ángulo recto. Entonces nos dice que la suma de los ángulos siempre va a ser igual a 90 grados. Cuando nosotros tenemos ángulos opuestos por el vértice, es decir, que están frente a frente, pero detrás de un vértice, opuestos, pues estos ángulos son iguales. A es igual a B.
Si yo tuviera acá un ángulo M, esto también sería M, porque estos también son opuestos por el vértice, son iguales. Y cuando nosotros tenemos un ángulo llano, la suma de acá, de todo esto, yo puedo tener 2 ángulos, puedo tener 5 o 6 ángulos consecutivos, etcétera, pero la suma de todos ellos siempre nos va a dar 180 grados. Siempre nos va a dar 180 grados. Y con estas 3 propiedades, yo creo que, como les vuelvo a repetir, que son las más importantes en los ángulos, aunque hay muchas más, podemos resolver un montón de ejercicios. Podemos resolver un montón de ejercicios. Imaginémonos que a mí me digan hallar X. Hallar X. Y el ejercicio que me van a dar es lo siguiente. Me dan, dentro de ello, tengo líneas por acá, puedo tener línea por acá, puedo tener línea por acá. Acá tengo el X, por acá tengo 8, por acá supongamos que tengo 13 y por acá tengo 20. Pero a mí me dicen, ojos todo, cuando nosotros hablamos, trazamos ángulos, medimos ángulos, son en grados, eso sí, son en grados, y me dicen hallar el valor de X. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es fijarnos qué ángulo es. ¿Qué ángulo es? En este caso, el ángulo más grande que nosotros vemos llega en forma vertical y llega en forma horizontal recto. Al momento de unirse, esto me está formando un ángulo de 90 grados. Eso es lo primero que tengo que fijarme. Me está formando un ángulo de 90 grados. ¿Y qué me dice entonces la propiedad? Cuando tú tienes un ángulo de 90, pues la suma de todos los ángulos que están dentro va a ser igual a 90. Todos ellos, la suma tiene que ser igual a 90. Pues entonces saca tu ecuación. ¿Qué tendríamos? X más, vamos a sumar 20 más 13, esto da 33. 33 más 8, 8, 9, 10, 11, esto da 41, ¿cierto? 41. Entonces digo X más 41 es igual a 90. X, no puedo sumar con 41, va a ser igual a 90 menos 31. Y 90 menos 31, 10 menos 1, eso es 9. Y acá me quedó 8 menos 3, eso es 5. Y entonces el valor de X es 59 grados. Es 59 grados. Y ahora sí queremos comprobar 59 más 8 más 13 más 20. Esa suma nos tiene que dar 180 grados. Perdón, 90 grados. Ahora, no solamente yo lo puedo tener en ese sentido, por decir el 90, yo lo puedo tener en este sentido. Me dan por acá, me dicen esto vale X y lo de acá vale, por decir 2X, y me piden hallar el valor de X. Entonces me voy a fijar, a ver, bueno, este ángulo simplemente está invertido, está volteado. Llega en forma horizontal y en vertical, entonces se formó un ángulo de 90 grados. ¿Y qué me dice un ángulo recto? Pues la suma de los ángulos que están dentro siempre tiene que ser igual a 90. 2 más 1, pues eso es 3X, es igual a 90. ¿Y X cuánto vale? El 3 que está multiplicando va a bajar a dividir 90 entre 3. 9 entre 3, eso es 3. Lo agregamos el 0 y X vale 30. X es igual a 30. Y 2 por 30, pues 2 por 30, esto es 60. Y 60 más 30 es igual a 90. Y ahí está el 90. Entonces, con esas propiedades, nosotros podemos resolver un montón de ejercicios. Imaginémonos que ahora a mí me dicen, tenemos ángulos acá, me piden hallar X más Y. Hallar X más Y. Me dan un ángulo de acá. Esto dice es X más 5. Lo de acá dice vale 20. Lo de acá, este valor de este ángulo vale Y menos 2.
y lo de acá pues vale 12. Me piden hallar X más Y. Entonces digo, muy bien, yo tengo acá 4 ángulos, pero acá tengo que tener algo en cuenta. Está el punto medio de mis ángulos, la intersección de dos líneas, de dos rectas, de dos segmentos. Entonces me creó un ángulo acá. Pero este ángulo de acá tiene su opuesto, su contrario, que está al otro lado. ¿Y qué me dice la propiedad? Que cuando nosotros tenemos ángulos opuestos por el vértice, estos son igualitos. ¿Qué quiere decir? Que x más 5 tiene que ser igual a 20. Tiene que ser igual a 20. X más 5 yo no puedo sumar, entonces digo 20. El 5 que está positivo pasa a negativo y x es igual 20 menos 5. Este resultado es 15. X vale 15. Ya conozco, X vale 15. Comprobemos. 15 más 5, pues esto es 20. Y 20 es igual a 20. Ahora en el otro. También son opuestos por el vértice. Están de contrarios. El de acá, el ángulo de acá, es opuesto, está lo contrario al otro lado. Y como son opuestos por el vértice, pues estos ángulos son ángulos iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y menos 2 va a ser igual a 12. A Y yo no lo puedo quitar 2. El 12 tiene que ir para allá. Pero como está negativo, ahora va a pasar positivo. Y Y va a ser igual 12 más 2, eso es 14. Me dicen hallar X más Y. Pues 15 más 14 y este resultado da 29. Y eso sería la respuesta. Aplicando propiedades. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ejercicios con un ángulo llano, por decir? En un ángulo llano. A mí supongamos que me dan un ejercicio de este tipo, a ver. A ver. A ver, vamos a borrarlo de acá para poder tener un poco más de espacio y poder resolver más ejercicios. Más ejercicios. A ver, ya está. Supongamos que a mí me dicen ahora hallar X. Hallar X. Y la gráfica que me dan es la siguiente. Por acá tengo X y por acá tengo, por decir, 48. 48 grados. Y lo de acá vale X. Me piden hallar el valor de X. Ahora tenemos que fijarnos que esto es un ángulo llano, un ángulo recto. ¿Cierto? Recto. 180 grados. Entonces igualemos a 180. X más 40 va a ser igual a 180. Yo no puedo sumar X con 48. El 48 se tiene que ir al otro lado, pero sufre el cambio de signo, menos 48. Y X va a ser igual, 10 menos 8, eso es 2. 7 menos 4, eso da 3. Y el 1 que no hay con qué restar, X vale 132 grados. Entonces, cuando trabajamos en un ángulo llano, igual. Igualamos a 180, la suma de los ángulos. Ahora, no solamente puedo tener en ese sentido, quizás yo puedo tener sobre una recta ahí, tengo ángulos consecutivos. Tengo ángulos consecutivos o tengo el ángulo A o B, tengo el ángulo B o C, tengo el ángulo C o D, tengo el ángulo D o E y tengo el ángulo E o F.
Ángulos consecutivos, ángulos seguidos. Pueden estar en cualquier sentido. Entonces digo, supongamos que lo de acá valga 20 grados. Lo de acá, por decir que valga 2x. El de acá que valga 6x. El de acá que valga también 2x. Y por acá este ángulo mide 40 grados. A mí me piden calcular el valor de x, hallar x. Hallar x. Entonces, como nosotros nos fijamos, esto es un ángulo llano porque está a un solo lado de una recta, pues ¿a qué es igual el ángulo llano? Ah, eso es igual a 180. Pues sumemos 20 más 2x más 6x más 2x más 40. Eso va a ser igual a 180 grados. Vamos a sumar los que tienen x. Tenemos 2 más 6, 8 más 2, 10x. Vamos a sumar ahora los que son solamente números. Tenemos el 20 y tenemos el 40. 20 más 40, eso da 60. Es igual a 180. Ahora tenemos 10x más 60, no podemos sumar porque este tiene x y el otro no tiene. Entonces digo 10x es igual a 180. El 60 que es positivo va a pasar a negativo. 10x va a ser igual 0 menos 0, 0. 8 menos 6, 2. Y el 1 cuando hay con qué restar, 120. X va a ser igual, el 10 que está multiplicando va a bajar a dividir 120 entre 10. Y cuando nosotros tenemos la división entre 10, entre 100 y tenemos ceros arriba, pues es muy fácil de resolver porque simplificamos ceros, se va el 0, se va el 0. Y acá simplemente me quedaría 12. Y el valor de X, eso es 12. X vale 12. Y eso sería el resultado. Entonces, aplicando todo lo que son nuestras propiedades. Todo lo que son propiedades. Si tenemos un ángulo recto, igual a 90. Si tenemos un ángulo llano, pues igual a 180. Si tenemos un ángulo por ahí, ángulos opuestos por el vértice, los ángulos opuestos son iguales. ¿Y qué pasa si yo tendría lo siguiente? A mí me dicen, por decir, a ver, tengo ángulos por acá y solamente tengo un ángulo por acá. A mí me dicen que esto vale X, esto vale 9X, lo de acá vale 30, la medida de esto vale 70 y lo de acá pues valga 60 por decir. Me dicen calcular X. Fíjense, ahora esto, mi ángulo está alrededor del vértice, al contorno de vértice. Y esto ya es el ángulo de la vuelta completa. ¿Y cuánto mide el ángulo de la vuelta completa? Ah, pues eso mide 360. Entonces, trabajemos. X más 9X más 30 más 70, ¿cierto? Más 70 más 60. Eso va a ser igual a 360 grados. Sumamos acá x más 9x, eso nos da 10x. 70 más 30, eso da 100, más 60, eso es 160. Es igual a 360. 10x, no puedo sumar con 160. El 160 tendrá que pasar al otro lado, pero restando. Entonces tenemos que 10x va a ser igual 0 menos 0, 0, 6 menos 6, 0 y 3 menos 1, eso es 2, 200. El 10 que está multiplicando, pues ese 10 va a bajar a dividir 200 entre 10,
Simplificamos los ceros y simplemente decimos entonces que x vale 20. X vale 20. Entonces, de esa manera vamos a conocer el valor de la variable x. Y así, nos pueden dar un montón de ejercicios de ángulos. Vamos a poder resolver cualquiera de ellas. Si tenemos ángulo recto, igual a 90. Si tenemos ángulos opuestos por el vértice, pues esos ángulos son iguales. Si tenemos ángulos llanos, igual a 180. Si tenemos ángulos a la vuelta completa alrededor del vértice, 360. ¿Y qué pasaría si a mí me dan un ángulo menor que 90, cierto? A mí me dicen por decir, si esto vale X, el de acá vale 30 y el ángulo grande vale 70 por decir, hallar el valor de X, 30 grados. Entonces igual, la suma de estos dos pequeños, se supone, la suma de estos dos pequeños nos tiene que dar la medida del grande, del total. Y el total dice 70. Yo X con 30 no puedo sumar, entonces digo 70, el 30 que está positivo pasa a negativo, menos 30, y X vale 7 menos 3, 4, 40. X vale 40 grados. 40 más 30, ahí están los 70. Ahí están los 70. Entonces, de esa forma, también nosotros podemos hallar los ejercicios de ángulos. Pero hay que tener en cuenta que los ángulos, pues, son aberturas formadas por la unión. En algunos casos le dicen de rayos, segmentos, líneas, etc. Ahora, supongamos que yo tengo un ángulo, me dicen... lo trazan una línea. El de acá vale 2x. 2x más 20. Y el de acá vale 50. Me dicen hallar x. Hallar x. Vamos a ponerle nombres a nuestros, a los lados de nuestros ángulos. Esto que valga por decir M. M, el punto vale O, se llama O. El otro lado vamos a darle el nombre de N. Y acá este segmento que se llame P. Me dicen hallar X. Si OP, este segmento OP, pues este es bisectriz. Es bisectriz. Es bisectriz. Es bisectriz. Ya sabemos que la bisectriz es aquel segmento que va a dividir al ángulo en dos partes iguales. En dos partes iguales. Entonces, estos dos lados tienen que ser iguales. ¿Qué decimos? Que 2x más 20 va a ser igual a 50. Cuando me hablan de bisectriz, bisectriz es aquella línea, aquel segmento que va a dividir al ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos iguales. Entonces, de acá sacamos ecuación. 2x más 20 yo no puedo sumar. Va a ser igual 50. El 20 que está positivo va a pasar negativo. Entonces, digo que 2x va a ser igual 50 menos 20. Eso da 30. X solito será igual, el 2 que está multiplicando va a bajar a dividir 30 entre 2. 30 entre 2, el valor de X va a ser 15. El valor de X es 15 y eso sería nuestro resultado. Entonces, cuando ustedes les hablan de bisectriz, rápidamente igualan esos ángulos, porque la bisectriz es aquel segmento, aquella línea que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Cuando tenemos el ángulo recto, igual a 90. Tenemos el ángulo llano, igual a 180. Si tenemos ángulos alrededor de un vértice, 360. ¿Estamos? Y de esa manera podemos resolver cualquier tipo de ejercicio referido a los ángulos.
Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia, alguna sugerencia? Los estoy escuchando. No, profesora, por mi parte no. No, ¿verdad? Muy bien, sí, el tema es muy sencillo, el tema es muy bonito. Es más, como les digo, practiquen quizás para que ustedes puedan construir una bisectriz exacta. Aprendamos a utilizar el compás, aprendamos a utilizar nuestro transportador para crear ángulos exactos, porque el transportador es la herramienta que nos va a crear los ángulos, que vamos a construir ángulos con medidas exactas. Sí, si es que ustedes tienen tiempo, quizás por ahí tienen transportadores, tienen compás, vamos a darle uso de eso. El tema es muy bonito, es muy sencillo y espero pues que les sirva para que ustedes puedan desarrollar también las preguntas de sus exámenes. Muy bien, entonces, como veo que todo quedó claro, que no hay ninguna duda, con esto estamos llegando al final de la clase del día de hoy. Yo deseándoles como siempre que tengan una bonita semana y Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora ya para dar inicio a lo que es el curso de razonamiento matemático. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao. Cada